Buenos días o buenas tardes ya, ¿verdad? Vamos a tocar hoy problema, pregunta, investigación, objetivos, ¿sí? También en esto participa la doctora Lourdes Pozzoli con el aporte que ha realizado en puntos que vamos a tratar. El primer aspecto, elección del tema o problema, planteamiento, ¿sí? ¿Cómo se realiza esa idea para los problemas de investigación? Si bien hay que tener criterios a problemas ser novedosos, alentar la investigación, por lo cual nosotros vamos desarrollando todos estos aspectos y deseamos que tengan en algún momento una idea para los problemas de investigación, que al principio tienen una vaguedad inicial, pero que existen fuentes, materiales, escritos, recursos, creencias, teorías que apoyan para poder realizar al investigador y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que en los criterios principales para evaluar el valor potencial de un problema son conveniencia, sí, pero acá realmente es cierto, no es conveniencia de que el investigador gane más dinero, ¿sí? Es conveniencia en el aspecto de plantear ese problema, qué relevancia social. Puede ser muy interesante hacer estudios pulmonares en los niños de la calle, pero eso, ¿qué situación tiene de dar un beneficio a ese niño de la calle? Implicancias prácticas, ¿sí? ¿Qué implicancias prácticas tiene hacer la investigación? En algunos hay a lo mejor alguna situación de dolor, malestar, pero hay que ver qué problema puede tener esa investigación. Utilidad metodológica. Además, analizarse que no se pueden incluir juicios morales o estéticos, pero debe cuestionarse si es o no ético llevar a cabo ese problema de investigación. Entonces, cuando empezamos con el virus de la inmunodeficiencia en 1986, no podíamos realizar esto en forma masiva en embarazadas, o sea, en las embarazadas. ¿Por qué? Le decíamos, sos positiva y hasta luego. No, si no teníamos la ocasión de darle una medicación, no era ético realizar ese análisis en forma masiva. Ahora, el problema de investigación es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo como debe ser esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo. Hay enfermedades que afectan al 40-90%, hay enfermedades que afectan al 1%, o sea que hay aspectos individual y colectivo donde el tema de investigación no está siempre definido y surge el tema de investigación que es algo más general. Entonces, algunos autores definen el problema de investigación un vacío en el conocimiento o alguna dificultad o pregunta que requiere solución o respuesta, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que definen al problema de investigación. Vacío, dificultad o una pregunta que requiere solución o respuesta. Ahora vamos a ver los criterios de formulación del problema. Debe expresarse relación entre las variables, ¿sí? Nos vamos a encontrar nuevamente con las variables. Puse en amarillo este aspecto que viene después a continuación. Debe formularse como pregunta. Debe posibilitar la medición de esas variables. Debe expresar una relación espacial y temporal, dónde y cuándo, y debe definir la población de estudio. Lo vamos a hacer en niños, en adolescentes, estudiantes, profesionales de la salud. ¿En qué población de estudio se deben realizar esa formulación del problema? Entonces, así que en forma concisa es definir las características de la enfermedad u observación que afecta al individuo, condición u otro factor sobre lo que se desea investigar. También recordar que hay que responder a estos cuestionamientos. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto hay de frecuencia como incidencia o prevalencia?
¿Cuál es la gravedad? Para eso ver datos de mortalidad, secuelas, complicaciones. Muchos procedimientos ven si hay mortalidad, si hay secuelas, si hay complicaciones. En el uso ahora de las vacunas, ¿qué situación tenemos? ¿Habrá o no complicaciones? Otro aspecto, ¿cuál es el impacto esperado al actuar sobre ese problema? Datos relacionados con riesgo atribuible. Sí, podemos tener, el investigador puede estar interesado en un problema, pero ¿qué riesgo puede dar, por ejemplo, a la sociedad, al individuo? Y otro aspecto es el impacto económico, gasto relacionado con este tema de salud. ¿Cuánto cuesta realizar investigación sobre ese tema o problema? Entonces, ahí entra la justificación del estudio del problema, constituye la relevancia o importancia del estudio. La magnitud del problema es lo que determina el impacto que puede tener la realización del estudio. Si bien aquí podríamos dar, hay veces yo les mencioné, hay enfermedades que solamente afecta al 1, pero es cierto en cuanto a extensión, pero ¿qué magnitud tiene ese problema? Así hablamos de diabetes mellitus o la hipertensión, son relevantes porque sus complicaciones afectan la vida de las personas, a la sociedad y al sistema de salud, ¿sí? Entonces, justificación del estudio del problema. Otro aspecto es la delimitación, que significa concretarlo, ponerle límites para evitar de que el aporte de lo que se desea, que sea parte de lo que se desea estudiar. No irse por las ramas sería, digamos, en forma simple. Se delimita para tener una investigación específica y un ámbito claro y concreto para ver cuál es el problema y cómo podríamos llegar a solucionar con la información que tomemos de esa investigación. Se establece una relación entre la realidad que será estudiada y la teoría revisada. Por eso es que la búsqueda bibliográfica es relevante. Ahora, hay un orden subjetivo y un orden objetivo en este aspecto. El subjetivo en el investigador con el tema del problema. Interés por el tema, ¿sí? Que realmente los investigadores tengan interés. En este caso nosotros hemos ya distribuido artículos porque tenemos un corto periodo de tiempo, entonces el tema de entrar a analizar, eso lo van a hacer después en su especialidad. Capacidad para desarrollo, tiempo, recursos necesarios, disponibilidad del recurso. Entonces esto entra en orden subjetivo en el investigador. Ahora, el objetivo, el apoyo para la investigación. Si bien todavía ustedes no tienen la claridad qué tipo de diseño, que acá uno puede hacer un diseño descriptivo, experimental, es de interés. Si le interesa al Estado, si le interesa al CONACYT, si le interesa a la universidad, porque ellos también se van a fijar en presenta utilidad, presenta nuevo enfoque o es una repetición de lo que ya se ha realizado. Entonces, hay un orden subjetivo y objetivo. El problema y la identificación. Vacíos en el conocimiento. Hay resultados contradictorios. Explicación de un hecho cuando están verificando un procedimiento y están queriendo dar una explicación. Hay resultados contradictorios. Algunos están con la cirugía A, otros con la cirugía B. Entonces, estos que llenan un vacío, ¿sí? Parece que llenar es un vacío, ¿sí? Hay un espacio allí y es identificación del problema. La descripción del problema, reunir los hechos en relación al problema, vamos a ir a la bibliografía, determinar la importancia de los hechos, que es ver qué pasa en la salud, ver qué pasa en la educación, identificar los hechos sobre las causas de la dificultad, ¿sí? ¿Por qué sucede? ¿Qué causa está haciendo esta situación de este problema? Proponer explicaciones, determinar la importancia para el problema, encontrar relaciones explicativas que permitan encontrar soluciones.
hallar relaciones entre hechos y explicaciones, ¿sí? Entonces, uno va viendo la descripción del problema, los aspectos, estas características, naturaleza, dimensiones, datos de ocasiones. Uno desea ver el aspecto de a qué se refiere, qué se entiende por ese problema y una delimitación del objetivo. Entonces, en cuanto a las dificultades en relación a la viabilidad y pertinencia de un estudio o un problema de investigación, es la disponibilidad de tiempo, ¿sí? Ahora, el problema es la infección por coronavirus. La opción es tener una vacuna. ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo? ¿Sí? Para tener ya ahora una vacuna. ¿Hay un conocimiento metodológico o no lo hay todavía? ¿Hay disposición de grupos de apoyo metodológico, estadístico, informático? Disponibilidad de número de pacientes suficientes. ¿Cuántos individuos sanos después en diferentes edades? ¿Cuál es la disponibilidad? Ver las variables que puedan medirse y cuantificarse, recordando que por vía estadística uno utiliza para medir y cuantificar en la parte de estadística inferencial. La colaboración con otros profesionales, equipos o centros, todo esto entra dentro de la viabilidad. Consideraciones ético-legales. Un investigador puede hacer un tema, pero a ver cuál es la consideración ética legal sobre ese problema y la experiencia del investigador. Entonces, la pertinencia. Esa pregunta planteada no ha sido contestada. Acá ya estamos entrando en el tema de la pregunta. Entonces, sobre ese problema aún no tenemos una respuesta o ha sido en forma contradictoria o se requiere adecuarla a la práctica, a la propia práctica. Muchos de ustedes van a ir a Japón, Alemania, Estados Unidos. Allí hay una situación diferente de la población. El paraguayo tiene otra vez sus características y dentro del Paraguay tenemos aborígenes. Entonces, ¿cómo uno adecua a esa situación donde uno tiene que ver otra vez dentro de la importancia del problema, la frecuencia, la gravedad, interés social, ¿sí? ¿Forma parte de ese problema de lo que le interesa a la población o no le da ningún interés? Beneficios que puedan derivarse de los resultados, importancia de su valor teórico. Entonces, los resultados esperables compensan los recursos utilizados. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todos estos temas de tema o problema de investigación, pregunta, objetivos? Porque vamos a desarrollar con ustedes un protocolo básico que tiene estos elementos y que hoy estamos dirigidos en el número 1, ¿sí? Posteriormente vamos a avanzar en los que vienen a continuación, ¿cierto? No vamos a poder entrar a profundidad, por lo cual por lo menos que tengan ya una idea de lo que se va realizando dentro de un protocolo. Y aquí estamos hablando de la pregunta a investigar y que posteriormente tendremos los objetivos y vamos a ver los cambios que hay entre la estructura de la pregunta y del objetivo. Por supuesto, ¿a qué problemas va dirigido el estudio? Entonces, el primer paso, la pregunta de investigación, que se apoyarían las 9 preguntas relacionadas al mismo, según Bordach y Dobson. Dentro de esto tenemos esas 9 preguntas. ¿Cuál es el tema, tópico o idea de la investigación? ¿Qué se ha realizado sobre el tema? Revisión de la literatura. ¿Cuáles son los principales resultados? ¿En qué intervenciones educativas está usted interesado? Acá podemos hablar de variable independiente. ¿Se busca una diferencia, una relación, una asociación? ¿A qué grupo o población se desea aplicar los resultados del estudio? ¿Cuál es la pregunta de investigación específica con sus 4 elementos? ¿Sí? Yo voy a mostrar 5, pero son 4 los elementos necesarios en mi pregunta. ¿Cuál es la respuesta esperada a la pregunta? Que vamos a ver hipótesis. ¿Por qué es importante el estudio? Importancia, relevancia, justificación. Entonces, estas son las 9 preguntas, ¿sí?, que uno realiza para ver
el tema de la pregunta, que por supuesto, la función de la pregunta de investigación es que guía y orienta el proceso de investigación, ¿sí? Porque ahí vamos a ver con sus elementos sobre qué, en quiénes, dónde y cuándo vamos a estudiar. Entonces, vimos ya para seleccionar el tema del problema, ahora estamos en la formulación de la pregunta de investigación. Entonces, ¿por qué una pregunta? Porque resume lo que será la investigación. Sí, son 10 palabras que resumen lo que se va a realizar y que nos presenta el problema en forma directa, minimizando la distorsión, como les decía, no irnos por las ramas, ¿sí? Entonces, así es que los elementos que debe tener una pregunta de investigación, que les dije son 4 los que básicamente tienen que estar, porque el diseño lo vamos a ver después, pero 4 son los elementos necesarios. ¿Qué, quién, dónde y cuándo? ¿Qué fenómeno de interés o problema? ¿Quién unidad de observación? Personas, pacientes, escuelas, piezas dentarias si estamos trabajando con un odontólogo. ¿Dónde? Lugar donde desarrolla el estudio. Lo hacemos en Asunción o lo hacemos en área rural. Lo hacemos en instituciones. ¿Cuándo? Tiempo en que se desarrolla el estudio. Entonces, estos son los 4 elementos que debe contener una pregunta de investigación. Y acá vemos un ejemplo sobre una pregunta sobre cuáles son los efectos adversos de la administración de la dipirona en niños con dengue internados en el hospital de Itagua en el 2013. Vemos entonces el qué, quién, dónde y cuándo. Cuando se les pida esa pregunta, estos son los 4 elementos que deben tener esa pregunta, porque si bien nosotros ya le vamos a dar un tema o problema, sobre eso van a realizar su pregunta. Entonces, la pregunta de investigación tiene diferentes aspectos y que trata de responder si hablamos de normalidad o anormalidad. ¿Está una persona enferma o sana? ¿Qué anormalidades están asociadas con una enfermedad? Diagnóstico. ¿Cuál es la exactitud de los exámenes? Frecuencia. ¿Con qué frecuencia se presenta una enfermedad? Hoy día se habla de la prevalencia, de la incidencia, el riesgo, qué factores están asociados, qué pronóstico, cuáles son las consecuencias de tener una enfermedad. Entonces, ¿qué también tenemos que evaluar en una pregunta de investigación? Sus características de buena pregunta. Y aquí vamos a hablar del acrónimo FINER, que no es en inglés, es en español. ¿Por qué? Uno estudia la factibilidad, el interés, la novedad, la ética y la relevancia. Factibilidad, hay un número adecuado de individuos, experiencia técnica adecuada, adecuado tiempo y dinero, recursos materiales. Interés, que el tema, las implicancias, los resultados sean de interés para el investigador, su grupo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver el interés que ponen ustedes, que deseamos que prenda ese tema y que puedan desarrollar una pregunta de investigación de interés también para ustedes, que exista una novedad original, confirma, refuta hallazgos previos. Es lo ideal que tiene que tener una pregunta, ¿sí? Si bien ustedes van a tener un ejemplo y vamos a tratar de realizar un protocolo con ese tema, una pregunta y objetivos sobre ese artículo que les toca trabajar. Ética, respeta los principios éticos de buenas prácticas, hay aprobación por las instancias de investigación y ética institucionales, relevancia para el conocimiento científico, para la política educativa y de salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúa una pregunta de investigación? FINER, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos podemos tener de problemáticas dentro de las preguntas a investigar y qué solución? El problema potencial es difuso e inapropiado.
que en muchos casos vamos a encontrarnos con las preguntas de ustedes y vamos a tratar de que esa pregunta que están realizando ser específico en cuanto a qué selección de individuos, qué variables vamos a ir midiendo, pero primero es la selección de individuos que sean representativos. Aquí va a ingresar el muestreo, por ejemplo, para poder tener una muestra representativa de la población. Otro aspecto, no es factible, demasiado amplia, número de individuos insuficientes. Entonces hay que ver qué hacemos con las variables, acortar la pregunta. El hecho es que tiene que ser una pregunta sencilla que pueda ser realizada, ¿sí? Ver posteriormente los otros aspectos, criterios de inclusión, exclusión, cómo vamos a conseguir a los individuos, qué variables o diseños más eficientes. Entonces, en otro aspecto, por ejemplo, demasiado caro, considerar diseños y métodos de medición más baratos, buscar fuentes de ingresos adicionales. Es así que los trabajos de investigación buscan el apoyo de organizaciones o Bill Gates, por ejemplo, suele apoyar investigaciones. Hay otras personas que también, y muchas veces hay artistas que apoyan investigaciones en problemas de salud. Entonces, que puede ser que nuestra pregunta le interese al investigador, pero es demasiado caro, ¿sí? Y por otro es aprender las habilidades. Es cierto, ustedes están en esta fase inicial, por eso es que les damos un tema y vamos a ir trabajando con ustedes en la elaboración de este proceso del protocolo. Otro problema, no es relevante o novedosa o ética dudosa, ¿sí? Entonces es o modificar la pregunta y evitar elementos potencialmente no éticos. Ahora vamos a los objetivos de la investigación, ¿sí? Vimos problema, pregunta, objetivos. ¿Para qué? El objetivo es para responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Eso era en forma interrogativa y les voy a decir por qué hablo de la estructura de ser interrogativa y el objetivo. Porque, ¿qué se pretende? Que tiene relación con las metas y logros deseados al finalizar el trabajo. ¿Y qué utilidad tiene? Sirve de guía al estudio. ¿Por qué? Por supuesto, los objetivos se fundamentan en la pregunta y el objetivo, que debe ser redactado con claridad, debe comenzar con un verbo en infinitivo, ir, deben ser alcanzables, ¿sí? Si yo quiero medir la dieta, ¿cómo mido la dieta? Si yo quiero evaluar el aprendizaje de la lección, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué manera es alcanzable? Además de tener la actividad, una finalidad. Sí, ¿para qué lo queremos? Y estar dirigido a la obtención de conocimientos y debe aludir a un logro. Entonces, por supuesto, se tiene un objetivo general que es la pregunta, pero ¿en qué se diferencia? La pregunta en un formato interrogativo y el objetivo general lleva un verbo en infinitivo, ¿sí? Y acompañando a esto, que por supuesto deben sí estar presentes, los objetivos específicos. Entonces, general precisa la finalidad de la investigación, ¿sí? Orienta la investigación, es una traducción de la pregunta, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de pregunta sobre dengue en niños, cuáles son los efectos adversos y posteriormente esa pregunta se transforma en un objetivo general, es determinar los efectos adversos, ¿sí? A continuación de esa pregunta, ¿tá? Es una copia con la diferenciación de que lleva un verbo en infinitivo. Los específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general porque el objetivo general es amplio, pero con el específico mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Señalan propósitos o requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación. Entonces, así es que este objetivo, ¿qué criterios deben de tener? Deben representar los estadios que se deben cubrir para alcanzar el objetivo general.
Ahora, los objetivos específicos no deben ser de mayor nivel que el objetivo general, que muchas veces que vemos, por supuesto, ustedes tienen poca experiencia, pero cuando vemos el objetivo específico a lo mejor es mayor que el objetivo general y tenemos que hacer un cambio si es factible, adecuado ese cambio. Se formulan teniendo en cuenta los mismos aspectos que el objetivo general, o sea que va a tener verbo en infinitivo, sobre qué, en quiénes. Ahora, importante que tenga el objetivo general, tiene relación con los objetivos específicos, ¿sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de los verbos, ¿sí? Cuando se quiere saber cómo es, quiénes son, cuántos hay, qué diferencia hay. Entonces, acá tienen un listado de objetivos, ¿sí? Para ver qué aspectos uno quiere investigar y tener el objetivo general y los específicos, ¿sí? Entonces, hay una lista de objetivos AR, ER, IR, ¿sí? Que se pueden ir utilizando, ¿sí? Entonces, el contenido del objetivo realmente es acá, es el verbo en formato infinitivo, AR, IR, IR, más objeto de la investigación y sujetos. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, efectos del peso al nacer. Hay el objetivo general, que es evaluar la asociación de la salud de los niños durante su primer año de vida. Pero, ¿qué necesitamos saber en base a este objetivo general en cuanto a objetivo específico? ¿Sí? Es describir los factores socioeconómicos de la madre, ¿cierto? Porque estamos queriendo ver la asociación de la salud de los niños en el primer año con su peso al nacer y las características socioeconómicas. Entonces hay que ver esos factores socioeconómicos, comparar la ocurrencia de cuadro de enfermedades incidentes y la evaluación nutricional. Todos entran dentro de esta indicación de ver esa asociación de la salud de los niños. Identificar los factores socioeconómicos de la madre del proceso de atención asociado con la ocurrencia de cuadro de enfermedades incidentes y la evaluación nutricional. Es cierto, esto parece muy complicado. Vamos a tratar, por supuesto, de hacer con ustedes algo más sencillo, pero este es el objetivo general, que es una réplica de la pregunta con el verbo en infinitivo y los específicos que van desgranando ese objetivo general. Entonces, el objetivo general, que en este caso vamos a tener uno solo, pero los específicos pueden ser 2, 3, 4, ¿sí? Donde uno puede utilizar diferentes verbos en infinitivos para poder llegar al objetivo general. Si bien dice, los objetivos no son actividades, porque actividades, si es que vamos a hacer un análisis de la infección, es hacer la punción de la sangre. No, aquí lo que vamos a determinar es la presencia de la infección, ¿sí? Entonces, es así que vamos recorriendo los aspectos de metodología. Estuvimos viendo el problema o tema de investigación, la pregunta de investigación que tiene que tener sus 4 elementos básicos y los objetivos general y